buenos días a las puntualitas que ya están aquí. Muy buenos días, Aileen, buenos días, Alondra, buenos días, Mariali. Vamos a seguir que se sigan conectando. En lo que se siguen conectando por la tardanza, podemos avanzar. Ojo, Valentina, vamos a aceptar a Valentina. Oigan, de los videos que tú vas a hacer, tú tienes una actividad en esta semana. Buenos días, Valentina. Tienes una actividad esta semana que es la elaboración de lo que es una infografía. También tienes la elaboración de un acróstico. Por favor, de obligación hay que leer, hay que escuchar y ver el video de la explicación de cómo se hacen las actividades, sobre todo para aquellos que sí se les devolvió el acróstico de la semana pasada. Sobre la infografía, para que no estés perdido, la información que vamos a tener en nuestra clase, con base a esa información tú vas a hacer tu infografía a lo que hablemos entre nosotros y sobre todo a las ideas principales de los videos que te voy a presentar, porque tienen mucho que ver con las lenguas indígenas, así que ponle mucho oído a estos videos que sí nos van a dejar mucha riqueza académica con el tema. ¿Sale? Vale, entonces nos quedamos vía chat y cualquier cosita aquí estamos viendo, ¿no? Hay que poner mucho oído. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Fíjense que los videos yo los seleccioné bien cuidaditos de que nos dieran información que nos hicieran reflexionar sobre qué, sobre las lenguas indígenas, que de verdad por accidente venían los narradores de estos videos y nos dan información que nosotros ya habíamos conversado. ¿Qué yo retomo? Bueno, yo retomo esta parte y tú me vas a ayudar. Yo retomo la parte de que las lenguas indígenas, dice muy claro y que ya lo habíamos conversado entre nosotros, son parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, nos dan una identidad cultural. ¿Qué querrá decir esto? A ver, ¿quién me quiere ayudar a ver el audio directo? ¿Qué querrá decir que nos proporcionan una identidad cultural? O sea, ¿por qué las lenguas indígenas nos proporcionan una identidad cultural? ¿Quién me quiere ayudar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad cultural? Digo que es porque es parte de la variedad de México o algo así. Es parte de la variedad que tenemos en México, de las variantes, en este caso de las variantes lingüísticas. Fíjense muy bien, voy a ayudarlos un poquito, y a Ángel Lucano, por ejemplo, que es parte. La identidad cultural es la que nos hace decir yo pertenezco a, ¿quién soy yo? Es como lo que decimos nosotros si viajamos a otro país, yo soy mexicana y esa es tu identidad. Bueno, pero es que aquí internamente en nuestro país, aquí también tenemos lo que es las lenguas indígenas que nos hacen ser la identidad cultural. Las lenguas indígenas nos pasan prácticamente a aportar, fíjense bien, nos aportan poesía, nos aportan dentro de la literatura, por ejemplo, que ya lo vimos en un proyecto también, mitos y leyendas. Nos podemos encontrar nosotros cuentos, mitos y leyendas de lenguas indígenas, de lugares específicos de donde son originarias las lenguas indígenas. Incluso podemos encontrar canciones en lengua, en algún tipo de lengua. Otro dato importante que quiero compartirte yo contigo, fíjate bien, en la parte aquí dice que, ¿sabías que hay del dato importante que 360 y algo variantes de 68 lenguas, porque eso ya lo vimos en la clase anterior? Tenemos 68 lenguas vigentes en nuestro país. Y de esas 68 lenguas tenemos 364, 60 y algo variantes de la lengua. Por ejemplo, que es una variante es, por ejemplo, maya, tenemos el náhuatl, ¿ok? Y les menciono maya y mayo, por ejemplo, porque es uno de los datos también que recabamos, que son de las lenguas indígenas matenas que tenemos dentro de Sinaloa y Sonora. O sea que lo compartimos, ¿no? Debe ser por la cercanía. Entonces, de esas 68 lenguas, 364 variantes de lenguas indígenas, tenemos 64 variantes de lenguas indígenas en peligro de extinción. Dato importante, ¿no? O sea, que siguen desapareciendo. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque lo dijo ahorita un narrador y esa fue coincidencia. Yo ya se lo había conversado en la clase pasada, es una coincidencia. Sería bonito, sería interesante, sería padre que tuviéramos una asignatura
que fomentara una de las lenguas indígenas. En este caso me imagino que se distribuiría por estados, las que nos pertenecerían a nosotros. ¿Cuántas? Por ejemplo, también tenemos arquitectura. ¿Dónde podemos ver la herencia arquitectónica de las lenguas indígenas o de alguna etnia? ¿En dónde se proyecta en México la arquitectura? ¿Dónde ustedes creen que hay? Acuérdense que uno de los... Ajá. Exacto. Exactamente. Y en las moneditas dice arquitectura. Bueno, eso es arte, ¿no? Fíjense, la arquitectura se nos representa por allá, como dice Valentina, por Yucatán, Chichén Itzá, por aquellos lados, las pirámides. Eso es parte, es un dato que sí, que de verdad es triste que no pudieran ustedes ubicar que eso es parte de la herencia. Los aztecas nos dejaron muchos legados. El náhuatl, por ejemplo, es una de las más explotadas. Tenemos nosotros muchas palabras que, como vimos en la sesión pasada, en nuestro vocabulario, a eso se le llaman indigenismos. A todas las palabras en lenguas indígenas que nosotros mencionamos, como molcajete, aguacate, todo ese tipo de palabras que están en náhuatl de repente, se le llaman indigenismos, que nosotros estamos utilizando en nuestro vocabulario, que están ahí a partir de... ¿Ok? Entonces, fíjate bien, también nos podemos encontrar mucho legado, mucha herencia todavía practicada de parte de las personas que hablan lenguas indígenas. Nos podemos encontrar arte. Para mí es un arte las personas que tejen prendas, vestuarios, que incluso tienen un nombre las muñequitas que hay, que las venden normalmente para los turistas extranjeros, pero pues debiera ser un arte que nosotros también debemos de fomentar. Las muñequitas, todo eso es un arte. Las pulseritas que hacen ellas tejidas, o sea, no cualquiera hace eso que ellos tienen. E incluso en la pintura, por ejemplo, lo que ellos plasman en este tipo de costuras, en este tipo de pinturas o en este tipo de figuras, son imágenes artísticas, porque realmente las representan de otra manera, como los alebrijes, por ejemplo, son una representación de unos animales exóticos que son muy diferentes a todo lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, a ver, de todas las ideas que tú agarraste, por ejemplo, un dato importante que yo había anotado aquí, por ejemplo, dice que Estados Unidos, por ejemplo, cada país, yo asumo que tiene su identidad lingüística o una lengua madre de su país. Estados Unidos muy probablemente no puede definir una lengua en específico, porque pues se encuentran varias etnias que en su momento, me imagino, se establecieron en diferentes estados de Estados Unidos. Pero por ejemplo, un dato importante es que Hawái tiene su lengua, que es el inglés el idioma, pero tiene su lengua, creo que se llama hawaiano. De ahí viene el que nosotros decimos hawaiano, porque habla no nada más inglés, sino que habla una lengua en hawaiano, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, esta sí la anoté, que es una lengua nativa que está por allá por Dakota, por esos lados. Yo la anoté por la pronunciación, o cómo se escribe, porque pues no sabría decirles, pero ahorita se las trato de pronunciar, que es la lengua nativa, como es la lengua que se llama Sioux, que se las deletreo, S-I-O-U-X. Esa es una lengua nativa. O sea que cualquier país tiene su propia lengua nativa. Lo que pasa es que, como uno de los datos importantes también, que normalmente las segundas generaciones ya no la practican, ya no se transmite, la segunda generación la va desapareciendo. Es como si, ejemplo, tu mami sabe hacer una comida bien rica, que ella nada más la hace porque ella se la inventó, porque a ella se le ocurrió, le agregó, la modificó y todo, y te la enseña a ti, y tú también la aprendes a guisar, pero tú ya no se la enseñas a tus hijos. Así son las lenguas, se va desapareciendo y ya la otra generación ya no supo ni cómo se hace ese guiso, ¿no? Ya no sabe ni cómo elaborarlo. Entonces, así son las lenguas indígenas de nuestro país, van desapareciendo. Hay otro dato importante. En uno de los billetes que nosotros tenemos, porque pues por ahí tenemos de repente un billete, nos topamos con uno de los billetes. Uno de los billetes, ¿cuál fue el que mencionó? Uno de los billetes de aquí de México tiene unas frases de una poesía de Nezahualcóyotl, porque es representación, esa es tradición. ¿Cuál es, Valentina?
Exactamente, los billetes de 100 pesos traen abajito de por ahí por donde andaba la imagen en el medio, trae ahí un versito de lo que es una poesía de Nezahualcóyotl, ¿sí? Lo que yo no lo he observado y no lo, fíjate, es que uno agarra el billete y como lo agarra lo gasta, ¿no? Entonces nunca le había puesto yo atención en ese datito si está traducido o está en lengua. Entonces, fíjense bien todas esas riquezas que nosotros tenemos en lo que respecta a las lenguas indígenas. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, dentro de este tema, pues te puedes encontrar tú la discriminación indígena. Ojo, porque los indígenas y la lengua indígena está agarrada de pocos estudios. Normalmente tú dices un indígena y lo relacionan, no sé por qué, que está fatal, que lo relaciones con lo que es la pobreza académica, de los bajos estudios y todo eso, y entonces se discrimina. Incluso nosotros vimos un tema también ya de proyecto, fíjense, donde nosotros vimos lo que tiene que ver con las leyes, porque existen leyes que ayudan se le llaman leyes indígenas, le ayudan para que hacer valer sus derechos. Entonces, para que te quede como dato, este es un dato extra, ¿no? Para que te quede como un tema, cuando yo les dé libertad de escoger un tema de exposición, es un tema que puedes explotar, los derechos indígenas, ¿ok? Que va agarrado con el tema de las lenguas indígenas. Pero ahora yo quisiera saber qué tú agarraste de las ideas principales, sobre todo yo vi a Aileen muy bien dedicada anotando. No sé si algún punto, Aileen, que tú tengas ahí que nos quieras aportar que yo no haya mencionado. Yo sí anoté unos puntitos, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes anotó algo. Yo apunté algunos temas de cada video. Ajá, alguno que no haya mencionado yo que te pareció interesante a ti, porque lo que me parece interesante a mí no necesariamente te puede parecer interesante a ti, ¿eh? Acuérdate. Entonces, a ver, Aileen, que algún puntito que yo no haya anotado. La poesía y la música, en la cual eso me Sí, gustó. es verdad, y qué bueno que me recordaste y abordaste ese tema. Por ejemplo, en alguno de los videos que te presenté tenías una música de fondo, e incluso la música no es igual que la que tenemos ahora con guitarra, con todo ese tipo de... ¿Quién ha visto los matachines que los hemos visto por el centro, por el mercado, por aquel lado? Esa es una representación tradicional también de lo que es una lengua indígena. E incluso sus instrumentos de música, ¿quién le ha puesto atención cómo están elaborados? No es un piano, no es una cosa moderna. ¿Quién le ha puesto atención? ¿Sí le han puesto atención? Y incluso va a agarrar, es la misma música que tú escuchaste ahorita en los videos. ¿Sí, Valentina? Yo sí me presta atención, son como si fueran de algún mar, es madera, pues pero no se sabe bien. Sí, la flauta. Y una canción. Sí, no, deja tú el nombre de la canción, cómo es la canción. Está bonita, la verdad, hasta relaja, no sé ustedes, ¿no? Hasta relaja, fíjate bien. Usan un tipo de flauta, como un tipo de flauta, porque no es igual a la flauta que nosotros utilizamos en la escuela. Un tipo de flauta, pero parece que está hecha de madera. Yo lo relaciono como que parece que está hecha de bambú. Algo así, la flauta, y hace un sonido, ¿no? Entonces ellos hacen música y eso es una tradición también, es una parte, la parte de la música, y sus tambores creo que están revestidos con cuero de algún animalito, ¿sí? Y luego le pegan con algún palito, o sea, no necesitan tanta extravagancia con la música como lo es la música de ahora, ¿no? Sin embargo, es música heredada de tradición, de cultura, por estas lenguas indígenas, originarias de... ¿Ok? Entonces fíjate ahí es importante que nosotros sepamos que eso es perteneciente a todo el legado que nos dejaron los aztecas. Nos dejaron arquitectura, nos dejaron poesía, nos dejaron música, dice Aileen, nos dejaron, ¿por qué no?, arte en la cuestión de tejer, porque ya les dije, es un arte. Y sobre todo en la pintura, alebrijes, en las esculturitas que hacen de repente. Entonces, yo creo que todos ustedes se habían dado cuenta de eso. Sin embargo, no lo habías relacionado. O le habías dado la importancia.
México es reconocido por esto y sí, vienen todos de otros países y ellos son los que aprecian este tipo de tradiciones, de culturas y de lenguas indígenas. ¿Cierto o no cierto? Nosotros pareciera que ya lo conocemos. Yo, en lo personal, nunca he conocido a una sola persona que hable alguna lengua indígena, aparte de la que yo veo en videos. Pero pues, me gustaría conocer alguna, incluso hasta invitarla a la escuela cuando regresemos para escucharlo. Porque ¿sabías tú? Dato curioso, dato importante, dato relevante. Fíjate bien, ¿sabías tú que cada una de las lenguas indígenas tiene una pronunciación diferente? Por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta en lo largo del tiempo que hemos visto este tema. Por ejemplo, en náhuatl, tal cual, sus palabras casi tienen esa terminación de TL al final. Náhuatl. Y hay otras que tienen mucho la pronunciación de la J. Y luego tienen mucho lo que es la diéresis, que no es tanto como acento, una comita así que se parece al acento arriba y ahí se mocha la palabra. Entonces nosotros podemos ver infinidad de pronunciaciones que ya tú la vas a investigar, depende de la lengua indígena que quieras explotar, adoptar, porque la vas a adoptar. Que no sería tanto adoptar porque sería tuya, ¿no? Imagínate, ¿quién tiene, por ejemplo, quién ya dijo, cuando vio la actividad y dijo, voy a escoger una lengua indígena? Quien ya vio la hoja y dijo, yo voy a investigar sobre esta. ¿Quién ya tiene idea? ¿Quién ya tiene idea? Yo he mencionado la misma siempre en nuestras sesiones porque es la que se escucha un poquito más. E incluso, fíjense, el libro de español es del segundo año, tercer año, que ya viene muy completo, ya te presenta poesía en lengua indígena y traducido al español. Ya te presenta un cuento en lengua indígena y traducido en español, que más adelante vamos a leerlo para que veas que hasta leerlo no va a estar fácil. ¿Ok? Entonces vamos a ver nosotros todo ese tipo de detalles que parecen muy importantes, pero sí son exageradamente importantes. Sobre todo porque... ¿Mande, Ángel? Por eso los que hablan otras lenguas, ¿cómo se sentirán de que no tienen nadie para hablar así de... Exactamente, Ángel. Imagínate tú, supongamos que tú eres la última persona que habla español, tal cual lo viste ahí. Imagínate la frustración. Supongamos que fuéramos nada más nosotros los que habláramos español. ¿Te imaginas la frustración? Sobre todo el no querer que se desaparezca y sobre todo al darnos a entender. Entonces, creo que hubo una lengua indígena que nada más en lo que vimos ahorita en el documental en el video de narración, hay una lengua indígena que ya nada más 6 habitantes lo hablan. Ejemplo, otro dato curioso. Si ubican la selva lacandona, si la han escuchado, ponle que no lo ubiques dónde está, pero sí has escuchado sobre la selva lacandona. Han hecho infinidad de anuncios sobre eso. Sí, que la salven porque hay riqueza cultural y animal. Exactamente. Y creo que por aquellos laredos también se da mucho lo que son el café, los cafetales y todo ese rollo, ¿no? Fíjate bien, ahí asumo yo, no he investigado, pero me da la lógica que se llama selva lacandona porque resulta que estaba yo viendo entre las variantes de las lenguas indígenas, que hay una variante de una lengua que se llama lacandona o lacandón. Lengua indígena lacandón. Entonces yo asumo por lógica que esa zona se llama por su lengua lacandón. ¿Sale? Entonces ahí te lo dejo de tareita para que vayas investigando qué ondas con esa lengua, porque es una de las variantes. Oigan, entonces, yo les decía en la sesión pasada, yo creo que la discriminación lo han vendido mucho de que la gente es verdad, la discriminación está todo lo que de repente ya como que se está retirando un poquito, pero no falta la gente que todavía discrimina. Pero en esta cuestión de la lengua indígena y sobre las personas, es muy aparte la lengua indígena a discriminar a una persona por su físico, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como mexicanos hemos sido los principales discriminadores sobre la lengua indígena. Ya conversamos sobre
esa idea que pienso yo, porque es particular, pienso yo que los principales que discriminamos la lengua indígena hemos sido nosotros. E incluso les puse yo el ejemplo y les dije que si les diera a escoger yo el enseñarles lo que es una lengua indígena, el inglés, no me acuerdo a quién se lo hice, pero escogió el inglés. Yo sé que no es la misma un idioma a una lengua indígena, pero si yo soy el principal que ni siquiera fomento mi lengua indígena, pues con más razón va a venir otra persona de otro país si yo ni siquiera le rindo homenaje a mi tradición, a mi cultura, a mi identidad, a mi lengua indígena que proviene de perdida de mi estado, ¿sí? Entonces es triste ver que vienen de otros países a ver las riquezas culturales y tradiciones y lenguas indígenas que nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no están haciendo planes o ya en su mente? Obviamente como yo hago planes en mi mente, no voy a conocer Estados Unidos, España, Italia, y ni siquiera, nunca he ido a Yucatán. No conozco las pirámides. ¿Se dan cuenta? Mi mentalidad era ir a otra parte, pero si todavía no recorro todavía mi país, lo conozco en teoría, lo conozco en imágenes, pero nosotros somos los principales discriminadores. Y si nosotros damos el ejemplo de discriminar la lengua indígena, con más razón viene otro y no la discrimina. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Ángel. No sé qué opinar, profe, pero le estaba diciendo que el inglés me ayuda más, profe, no me regañe. El inglés te ayuda más porque el inglés es lo mismo. El inglés es el que nosotros, para empezar, adoptamos el español. Adoptamos el español cuando el español no es de nosotros. Entonces a nosotros prácticamente nos robaron la identidad, ¿o no? Nos la robaron porque fuimos conquistados. Más. México, yo no soy de México, entonces descríbamelo con cosas que siempre se me vienen a la mente cuando dices México. ¿Cómo? ¿Qué se le viene a la mente cuando digo México? Los alebrijes. Yo siempre dicen México y alebrijes, pienso luego. No sé, tengo una curiosidad por ver he visto el desfile de estos, lo he visto hasta en piñatas, alebrijes, y ver de dónde surge, pero también he visto pinturas rupestres donde vienen estas imágenes, ¿no? Y sobre todo México y Azteca también, luego relaciono Azteca, Nezahualcóyotl y ver esa imagen de una persona con plumas, penachos, con todos estos trajecitos muy llamativos. ¿Sí, Valentina? Profe, somos unos rateros. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa en mariachi y así. Y los mariachis ni son de aquí. Eso les dije yo la vez pasada, investiguen de dónde es el mariachi. Les dije yo, el mariachi de verdad nosotros lo explotamos y empezó la explotación de este género musical por allá por Jalisco, por aquellos lados, ¿no? De ahí es el mariachi, se supone, pero originalmente, yo les dije, investiguen de dónde es. ¿Tú ya investigaste de dónde es, Valentina? De hecho, se los dejé en una clase. Investiguen de dónde es el mariachi, realmente de dónde es. ¿De dónde es, Valentina? Es de por allá, no me acuerdo exactamente, pero es de por allá, Europa, Italia, España, por allá, pues más o menos. Les vuelvo a decir, investiguen de dónde nos agarramos el mariachi. Que nosotros le hayamos sacado más provecho o lo hayamos modificado, bueno, pues ya hablan también bien de nosotros, ¿verdad? Tan lo modificamos y le sacamos provecho que todos los países relacionan el mariachi con México. Profe, ¿y el zapateado también es de España? Bueno, fíjate muy bien. Está el flamenco, yo creo que la pronunciación ya la veremos después, pero ya los tipos de bailes ya vienen ya dependiendo de cada estado y cada país. Por ejemplo, ahorita vimos en el video y ahorita lo acabo de mencionar yo, la danza del venado, no es baile del venado, danza del venado, tenía un porqué y representa algo. Espero que le hayas puesto atención para que lo puedas agregar en tu infografía. La danza del venado significa algo y representa algo, tanto que las personas que hacen esta danza es lo que nos quieren transmitir. Hey tú Mariali, hey tú Alondra, hey tú Aileen, hey tú Sofi,
Kevin y todos los que estamos aquí, fíjate bien qué significa danza del venado, eso es lo que nos quiere decir, significa esto, te estoy dando a conocer esto que no sabías, Imagínate, o sea, es lo mismo que la comparación que hice, a lo mejor no le atino, pero lo que quiero yo es persuadirte. Es como cuando descubrían las pirámides de Egipto y las momias de aquellas partes, y sigue siendo un descubrimiento. ¿Por qué? Porque hablan, la historia habla, la historia te despeja, la historia abre barreras y abre fronteras. Me aventé un comercial bien chilo, ¿no? Cuando vaya a hacer política, votan por mi plebe, ¿se acuerdan? Oigan, entonces fíjate bien, lengua indígena, no se te olvide, sí, defiende a capa y espada, yo sé que a lo mejor, y defiende lo que vas a conocer y lo que vas a investigar. Ahora vuelvo a preguntar, ¿a alguien de ustedes ya tiene una propuesta de lengua indígena? Yo sí tengo una preferencia, ¿no? No los veo, abre tu audio. Yo sí tengo una preferencia porque es la que más he conocido y palabras sobre eso. Por ejemplo, yo náhuatl. Náhuatl. No se puede repetir. En un grupo no se puede repetir eso. Pero el náhuatl creo que es una variante del maya. ¿Ok? Hay que checar todo eso. Así que investiga. Tu libro te proporciona una estadística de lo que son de unas lenguas indígenas y sus variantes, ¿no? Y de dónde pertenecen. Si no hay más dudas, comentarios, sugerencias, nos estamos viendo y nos estamos hablando a todas horas, en todo momento, siempre y cuando no estemos dormidos. ¿Les parece? No le entendí lo último. ¿Les parece entonces? Nos vemos, chauito, nos vemos en la siguiente sesión, que están siendo muy ricas para mí. Espero que ahora tú me ganes e investigues un poquito más, ¿no? En la siguiente sesión tú me aportes a mí y tú me muestres a mí. Chao, bye, un abrazo de dos a todos. Los quiero mucho.